Hace un año lanzaba por primera vez un audio de los más de 200 audios colgados que hay colgados en este feed de manera diaria en este podcast. Un podcast que había nacido de manera irregular, como te conté hace algunos días, por el que tuve aprendizajes, tuve momentos de flaqueo y adquirí una gran constancia, un gran hábito de publicar y grabar contenido de manera diaria. Publicar diaria porque no lo grabo de manera diaria. No quiero mentirle a nadie, sobre todo porque en los episodios anteriores ya dije que ya todo el mundo sabe que no grabo de manera diaria. Pero sí es fundamental. Hoy te quiero hablar del futuro. Empecé la semana hablando de un año después. Hoy te quiero hablar de otro año después, ¿no? De lo que me gustaría que pase con este podcast a lo largo de los siguientes 12 meses y tal vez 200 episodios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno del Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Feliz por haber recuperado la frecuencia diaria en este feed, que esta semana, a principio de semana, se vio comprometida y complicada justo en la semana aniversario del podcast, por el apagón y un blackout de internet que tuve yo, consecuencia también del apagón, pero aquí estamos y empezamos a barajar y dar de nuevo. Es más, es muy probable que la próxima semana, de cuando estés escuchando esto, si lo estás escuchando en el presente y no en el futuro, me tome una semana libre. Porque tengo ganas. Y creo que después de un año, si bien me tomé varias semanas libres entre medio, tengo un año para... Un año, me avala un año de podcasting diario como para poder tomarme una semana sin grabar y reestructurar nuevamente mis contenidos, porque de eso se trata. Quiero establecer... el único objetivo, el que te comenté ayer que tenía con este podcast, era tener constancia, ser lo más constante que pudiera ser a lo largo de todo este año con este podcast, ¿no? Y la verdad que lo he cumplido, más de 200 episodios, un año publicando el podcast, los audios de manera diaria, algunas veces aportando mucho valor, otras no tanto, otras la verdad es cumpliendo, ¿no? Encendiendo el micrófono para decir algo porque había que publicar, pero creo que en general, por lo menos por lo que a mí me genera cada vez que grabo el podcast y por el feedback que voy recibiendo poco a poco, paulatinamente, cada vez fui recibiendo más feedback del podcast, entiendo que por momentos o en líneas generales, todo agrupado, este episodio puede aportarle algún valor a las personas que están en cierto lugar de la creación de contenido. Lo repito ahora porque ya lo dije muchas veces. Yo cuando comencé con este podcast, cuando grabo este podcast, siempre me enfoco, pienso en gente que viene, entre comillas, por detrás mío, que está un par de escalones atrás, ¿no? Que recién está comenzando, que recién está intentando profesionalizar sus contenidos. No le hablo a creadores expertos con la gran verdad del podcasting, sino que todo lo contrario, voy muy a lo básico del podcasting y la creación, que es el lugar en donde yo me siento cómodo. Ahora, si vos sos un creador experto y querés tener una conversación o lo que fuera para profesionar tu podcasting, creo que también con mi propia experiencia puedo estar a la altura, pero a la hora de divulgar y de crear contenido me siento más cómodo en un nivel principiante, por ejemplo, que en un nivel intermedio o alto, por supuesto, en donde hay otros jugadores y otros podcasters que lo podrían hacer mucho mejor que yo y dar mejores respuestas, porque la mía es muy personal y muy unilateral sobre mi propio punto de vista y mi propia experiencia. Imagínate dónde viene mi experiencia, ¿no? Grabando podcast de Marvel y de Walking Dead, lo cual creo que es doble éxito, viejo. Llegué hasta acá, sea donde sea esto, pero llegué hasta acá hablando sobre The Walking Dead, no hablando de cripto, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces cuando inicié este podcast decía que quería cada tanto seguir con los podcasts largos. De hecho, David Plaza, mi querido amigo David Plaza, de David, no me acuerdo cómo es su página web, pero bueno, ahí búsquenlo, un crack y un gran amigo, David Plaza, me decía que ya no me presente como la versión express de Todo por un Podcast, porque ya no existía Todo por un Podcast, ahora era Todo por un Daily. Pero cuando, escuchando el primer episodio de este podcast, yo decía que quería continuar con la versión normal de Todo por un Podcast. Por eso empiezo presentando este podcast en su inicio como una versión express, porque mi idea era cada 15 días hacer un programa
slow content, hablando menos rápido, más pausado y profundizando más en algún tema, pero no encontré ese espacio, no encontré ese lugar para hacerlo porque durante muchas semanas, como te decía ayer, a duras penas logré encontrar el espacio para grabar un audio de 5 minutos, ¿no? Bueno, 5 audios de 5 minutos para cumplir la semana. Y no encontré el espacio para hacer el slow content, el contenido más largo, lento y reflexivo. Entonces, este es lo que me gustaría que suceda en los próximos 12 meses, ¿no? En el próximo año. Continuar grabando el podcast diario con mayor rutina. Quiero adquirir más rutina y más disciplina y más constancia en esto de la grabación. A veces siento que por cómo manejo los tiempos, que también te lo comenté hace algunos en estos episodios pasados, a veces siento que llego con lo último y termino grabando a último momento y programando los episodios el domingo a la noche, y no es algo que me guste, y muchas veces digo, bueno, hoy que ya los tengo grabados y ya que los tengo programados y es domingo a la noche, lunes o martes grabo una nueva tanda para ya tener un buffer de una semana e ir ganando una semana. A mí me gustaría ir 2 semanas adelante, por ejemplo, ¿no? Y quisiera adquirir una disciplina muy superior a la que tengo actualmente de grabar. Una rutina de trabajo muy superior que, bueno, eso no lo notarás vos o tal vez sí, pero sí quiero yo generar ese cambio en mí. Y en paralelo a eso, recuperar la versión normal, la versión regular de Todo por un Podcast, profundizando más sobre algún tema, contando alguna experiencia personal. De hecho, tengo varias cosas ahí preparadas que tengo listas para desarrollar, e incluso alternando con entrevistas. Tengo varias personas, no entrevistas sino conversaciones, pero bueno, invitando a gente para hablar, pero no entrevistas para hablar con personas y que nos cuenten su historia, sino para preguntarle cosas puntuales sobre podcasting y creación de contenidos. Y a lo largo de este año, la verdad, gracias a este podcast y bueno, y a LinkedIn, que empecé a estar muy activo ahí, ahora últimamente no, pero a lo largo de este año he hecho algunos contactos muy interesantes y personas que por ahí no son, bueno, algunos sí, pero otras no están tanto en el mainstream y tienen mucho para contar, y la verdad que tengo muchas ganas de traerlas acá al podcast y sacarles el jugo, para mí, claro, por supuesto, para aprender yo y luego poder incorporarlo. Pero ya te digo, me cuesta mucho la parte de la entrevista, me cuesta mucho la parte de llamar a una persona, contactar, día y horario, etcétera. Y bueno, pero es una de las cosas que quiero mejorar, ¿no? Recuperar la versión regular de este podcast, por lo menos una vez al mes. Lo ideal sería cada 15 días, pero por lo menos una vez al mes. Y en la medida de lo posible, no lo tengo como prioridad, cada tanto traer alguna persona invitada a este mismo feed, pero en formato lento y publicando otro día, ¿no? Por ejemplo, los domingos con alguna entrevista o algo por el estilo. Pero eso lo tengo ahí en stand-by, lo quiero hacer. Sí, lo de recuperar el formato slow, el formato largo, porque era una de mis premisas cuando comencé a grabar este audio. Y otra cosa que tengo, bueno, y hay otro formato ahí que me está dando vueltas en la cabeza, pero no tengo del todo claro, relacionado con el podcasting, relacionado con la creación de contenido, pero no tengo del todo claro si lo voy a incluir en este feed o sería para un feed nuevo. Lo que pasa que eso iría en contra de mi premisa también de los últimos años, que es no publiques, no lances ningún nuevo proyecto. No quiero lanzar más nuevos proyectos. Así que por ahí iría en lo que quisiera trabajar a lo largo de este año mientras sigo publicando este podcast diario. Y la otra es, que eso está ahí al caer nomás, que quiero empezar a monetizar mi podcasting más allá de haberlo monetizado de la mejor manera, creo yo, que es habiendo conseguido un trabajo, ¿no? Y que te digan, bueno, vení, vos que sabés todo esto, te pagamos por todo lo que sabés, que bueno, esto fue obra de Poli Corti, ya lo he contado siempre, pero este no es un mal momento para agradecer, pero más allá de que monetizo mi podcasting a través de una nómina, de un sueldo, como le decimos en Argentina, de trabajo por cuenta ajena o por relación de dependencia, como decimos en Argentina, y encima con un agente y un proyecto que me encanta y me apasiona casi tanto como la academia, tanto como Racing de Avellaneda, o como la selección argentina, vamos a decir.
quiero monetizar mi podcasting, quiero monetizar mi trabajo a través de este feed. Y la primera opción que se me viene a la cabeza, como siempre, como a todos, es lanzar un feed premium. Además estoy en Mumbler, lanzar una versión premium de este podcast en este mismo feed no me cuesta nada más que un puto clic. Pero no lo quiero hacer, porque es una forma de monetización que ya probé, me fue relativamente bien ejecutándola de muy mala manera y lo he contado varias veces y seguramente profundice en este tema más adelante. Quiero probar otras maneras de monetizar este contenido, de monetizar mi trabajo en este proyecto que es Todo por un Podcast. Entonces a partir de allí, bueno, dentro de poco ya estaré lanzando una especie de audiocurso. Todavía no lo tengo bien definido si va a ser un audiocurso, una audioguía o qué, pero ya lo tengo ahí casi todo estructurado. Tengo que sentarme a desarrollar, grabar y punto. Va a ser nivel básico, como lo que te digo que yo apunto en este podcast, pero va a ser una de mis metas, es poder vender un curso, audiocurso de pago único, no recurrente, es decir, un pago que se hace de única vez, intentando aportar valor, intentando que la gente que lo compre, que esté dispuesta a pagar por ello, que valga la pena, que no sea solo por apoyarme. Ya no quiero pedir que la gente apoye mi podcasting, no, quiero darles algo a cambio de su dinero, ¿no? O que me den dinero a cambio de algo que les aporte valor y que les pueda marcar una diferencia. Ese es otro proyecto en el que vengo trabajando, pero bueno, lo tengo ahí en stand-by y seguramente lo lance ya dentro de muy, muy poquito y empezar a generar cosas por mi cuenta relacionadas con la creación de contenido, que de esto sí no quiero decir nada, pero tengo una idea muy fuerte dándome vueltas por la cabeza, que tiene que ver con unos contenidos no relacionados directamente por mí, pero que están dando vueltas por mi cabeza y que quiero... pero que quiero que lo haga alguien más, ¿no? Ya tengo todo pensado, pero me falta plasmarlo, ¿no? Y ejecutar. Pero no sería un podcast presentado por mí, dirigido por mí ni nada, sino una idea que surgió de mi experiencia con el podcasting, por eso lo comento acá, y ejecutada por otra persona mientras yo lo seguiría haciendo, ¿no? Y bueno, un poco abstracto todo, porque la verdad que me da vergüenza contar cosas, te lo digo de verdad, me da vergüenza contar cosas que probablemente no ejecute. Entonces, por resumir, el primer objetivo del próximo año, continuar grabando todos los días y mejorar mi sistema de producción, ¿no? Mi estructura de producción de contenido, de creación de contenido, mejorarla para hacerla de manera más eficiente y con menos vértigo, con menos adrenalina, que eso le va a venir muy bien a mí, a ustedes y también a mi familia. Recuperar la frecuencia quincenal y el podcast, la versión regular de Todo por un Podcast, ya no Todo por un Daily. Eso en primer término. Segundo término. En tercer término sería la posibilidad de incorporar entrevistas. En cuarto término, ese nuevo formato al que le estoy dando vueltas, pero que no quiero, tengo claro si es acá en Todo por un Podcast o en otro feed. El quinto término sería comenzar a monetizar este feed, este podcast, no este feed, sino este podcast, el trabajo que hago en este podcast. Y el sexto es crear un contenido, generar la creación de un contenido que no estaría 100% relacionado conmigo, pero sí sería yo la persona quien estaría detrás, o una de las personas que estaría detrás. Mucho misterio, muchas cosas, muchas razones para seguir grabando este podcast durante un año más, pero primero, la merecida pausa, la merecida semana de vacaciones, así que una vez más, si estás escuchando esto en el presente, la semana que viene podés escuchar cualquier otro podcast porque yo no te voy a molestar, no me vas a ver por ningún lado. Y por mi parte, bueno, ahora sí, ayer, si estás escuchando esto en tiempo real, ayer se escuchó. Yo odio cuando en los podcasts hacen referencia al presente, ¿no? Porque sé que hay gente que lo escucha después, tiempo después, pero hoy no puedo evitarlo. 1 de mayo de 2025, si escuchaste el podcast en esta semana, esto se debería publicar el 2 de mayo, el día que cumpleaños mi tío Maco, Alfredo, de Buenos Aires. Le mando un abrazo enorme a mi padrino. No escucha este podcast, pero yo el abrazo se lo mando igual. Si estás escuchando esto en el presente, gracias por acompañarme a lo largo de todo este errático, eufórico y adrenalítico año
que termina con una semana de podcast diario bastante irregular. Y si lo estás escuchando en el futuro, espero que este podcast siga vivo, siga presente y yo siga grabando de manera diaria. Gracias y hasta la próxima.